La mentira de Navidad. Prompt de imagen para póster. Una familia rota en una plaza nevada de Madrid bajo luces navideñas brillantes y cálidas. Un hombre solo con ojos furiosos mirando una carta quemada en su mano. Fondo de catedral gótica iluminada. Texto garabateado en humo ascendente, la traición que enciende la venganza eterna, 52 caracteres. Icono de auricular con audio en esquina inferior derecha. Estilo realista vibrante con tonos dorados y rojos intensos. Sin sombras oscuras. En la víspera de Navidad, mi propia madre me clavó un cuchillo en la espalda con una sonrisa santa. Hijo, hemos perdido todo por tu culpa, me dijo, mientras mis hermanos aplaudían su farsa. Y yo, en ese instante, juré que su paraíso familiar se convertiría en mi infierno personal. File 1. El olor a turrón y castañas asadas flotaba en el aire de la Gran Vía. Pero para mí, esa Navidad en Madrid era solo un telón de fondo para la ruina. Yo era Javier Ruiz, 35 años, el hijo pródigo que había regresado de Barcelona con el sueño de reconstruir lo que mi familia había destrozado. O eso creía yo. Mi padre, un empresario textil arruinado por malas deudas, me había llamado 3 meses antes: Javi, vuelve. Necesitamos unirnos. La empresa familiar se hunde, pero contigo al mando, la salvamos. Yo, idiota, dejé mi puesto en una startup tech. Vendí mi piso y traje mis ahorros, 200.000 euros. Todo lo que tenía. Era mi sangre, mi legado. O eso me habían hecho creer. Llegué el 23 de diciembre, con el AVE traqueteando como un presagio. Mi madre, Carmen, me abrazó en la estación de Atocha, sus ojos húmedos y su perfume de lavanda envolviéndome como una re. Mi niño, has vuelto a casa. Mi hermano mayor, Luis, el eterno perdedor con sus deudas de juego, me dio una palmada en la espalda que sonó hueca. Y mi hermana pequeña, Elena, la reina de las apariencias, sonrió con esa dentadura perfecta que pagué con mis becas universitarias. Fuimos al piso familiar en Chamberí, un ático decadente con vistas a la Sierra Nevada, donde el árbol de Navidad parpadeaba como si supiera lo que venía. Esa noche, cenamos cochinillo y cava, riendo de anécdotas pasadas. Mi padre, Antonio, levantó su copa por Javier, El Salvador. Brindamos, y yo saqué el maletín con los documentos de la transferencia. Aquí está el dinero. Invertiré en la fábrica de Toledo. La modernizaremos con algoritmos de supply chain que conozco de mi trabajo anterior. Ellos asintieron, ojos brillantes. Pero algo en la mirada de Luis me picó, un destello de codicia, no de gratitud. Al día siguiente, 24 de diciembre, todo se desmoronó. Me desperté con el sol filtrándose por las cortinas de encaje, el bullicio de la misa del gallo lejano. Bajé a la cocina y encontré a mi familia reunida alrededor de la mesa, no con regalos, sino con papeles. Mi madre sostenía mi contrato de transferencia, rasgado en pedazos. Javi, hemos hablado, dijo mi padre, su voz ronca por el tabaco. No necesitamos tu dinero. Lo necesitamos para ti. Para salvarte de tu propia estupidez. Atónito, les pregunté qué demonios pasaba. Elena soltó la bomba: papá no está arruinado. La empresa va viento en popa. Pero tú nos has estado robando durante años. ¿Robando? Mi mente giró como un torbellino. Recordé las transferencias que hice desde la cuenta familiar para pagar sus deudas, el yate de Luis en Marbella, el divorcio de Elena en Ibiza, las cirugías estéticas de mi madre. Eso era préstamos, para ayudarlos. Grité. Luis rió, una risa gutural que olía a rencor. Préstamos sin intereses, hermano. Pero ahora, con el negocio floreciendo gracias a mis contactos en la mafia textil de Valencia, no te debemos nada. Ese dinero tuyo
Lo usaremos para expandirnos. ¿Y tú? Con tu vida de fracasado en Barcelona. Solo eres una carga. Mi padre asintió, su bigote temblando. Hemos falsificado documentos. La policía te busca por fraude. Esos préstamos que dices. Los registramos como desvíos tuyos. Feliz Navidad, hijo. El mundo se tiñó de rojo. Mi madre, la Santa Carmen, se acercó y me besó la mejilla. Es por tu bien, Javi. Así aprenderás a no traicionarnos. Traicionarlos yo. Las lágrimas me quemaron, pero no lloré. En su lugar, sentí un vacío helado expandirse en mi pecho, como el viento serrano que azotaba las ventanas. Ellos me habían mentido. Me habían usado como un trapo para limpiar sus pecados. Y ahora me condenaban para salvar su fachada. Salí de allí tambaleándome, el maletín vacío en la mano. Caminé por las calles engalanadas, villancicos sonando como burlas. Llamé a un amigo abogado en Barcelona, pero su teléfono estaba muerto. Bloqueé sus números primero, el de mi madre, con su voz melosa, el de Luis, con sus promesas rotas, el de Elena, con sus selfies falsos, el de mi padre, con su autoridad podrida. Correos, redes sociales, todo. No más intentos de reconciliación. Esa era mi primera venganza, el silencio absoluto. Pero el silencio no basta para almas como la mía. Mientras la nieve caía suave sobre la Puerta del Sol, juré que pagarían. No con balas o puñales, eso es para cobardes, sino con la verdad que los devoraría desde dentro. Mi plan nació allí, en el frío, entre el gentío ebrio de luces. Investigaría. Desenterraría sus mentiras enterradas bajo capas de hipocresía familiar. Y cuando supieran que lo sabía todo, su Navidad eterna se convertiría en cenizas. Los días siguientes fueron un borrón de rabia contenida. Me instalé en un hostal cutre cerca de la Plaza Mayor, pagando con mi tarjeta de crédito antes de que la bloquearan. Dormía poco. Devorando expedientes públicos online, el registro mercantil mostraba que la empresa Ruiz Textil había triplicado beneficios en 2 años. No hundido como me contaron. Luis había invertido en cripto con mis préstamos, y Elena usaba la marca familiar para su línea de moda falsa en Instagram. Mi madre, la viuda devota, había heredado una fortuna de un amante en Sevilla. No de la pobreza que pregonaban. El twist inicial llegó esa Nochevieja. Recibí un email anónimo, sé lo que planeas, Javier. Pero ellos no son los únicos culpables. Adjunto. Fotos de mi padre con una mujer joven. No mi madre. ¿Una amante? No. Peor, mi verdadera madre biológica. Muerta en un accidente cuando yo tenía 5 años. Mi familia me había adoptado en secreto, usándome como peón para herencias. El remitente, un primo lejano, Miguel, el black sheep que siempre odié por su honestidad brutal. Él sería mi aliado involuntario. Con Miguel, tracé el mapa de la venganza. No era solo dinero, era la desintegración de su alma colectiva. Empecé pequeño, anónimos a la prensa local sobre irregularidades fiscales en la empresa. Luego, hackeé con ayuda de un contacto tech de Barcelona sus correos. Descubrí chats donde planeaban mi ruina. Javi es débil. Los romperemos y nos quedaremos su pasta. La furia me consumía, pero la canalizaba en frialdad. Cada noche, en el hostal, escribía mi diario de odios. Páginas manchadas de tinta y lágrimas contenidas. Enero trajo la primera grieta. La inspección de Hacienda allanó la fábrica en Toledo. Mi padre llamó desde un número bloqueado, lo ignoré. Pero vi las noticias, escándalo en textil madrileño, evasión millonaria. Luis perdió su yate en una subasta express. Elena lloró en stories de Instagram, borrándolos después. Mi madre rezaba en la almudena, pero sus oraciones no taparían el hedor de su traición. Yo, meanwhile,
Reconstruía en las sombras. Miguel me prestó un piso en Lavapiés, barrio bohemio y crudo, donde las paredes oían secretos. Allí, forjé alianzas, un periodista freelance, Rosa, que odiaba a los ricos por su propia historia de abandono, un excontable de la empresa, traicionado por Luis. Juntos, tejimos la red. Pero el peso psicológico me aplastaba. Soñaba con mi infancia falsa, con abrazos que ahora sabían a veneno. ¿Valía la pena? La respuesta era sí, porque el perdón era para los débiles, y yo ya no lo era. Aprox. 1020 palabras. File 2. Febrero azotó Madrid con vientos gélidos, como si el invierno conspirara con mi rabia. Me había convertido en un fantasma en mi propia ciudad, barba descuidada, ojos hundidos, moviéndome por metro y basis como un paria. Cada mañana, revisaba las noticias con un café amargo en un bar de mala muerte en Malasaña. Ruiz Textil bajo lupa, fraude familiar. Mi obra. Pero no era suficiente. La venganza verdadera no destruye fortunas, desgarra el tejido de la confianza. Deja cicatrices que sangran en silencio. Miguel se convirtió en mi sombra, mi confesor involuntario. Era un tipo de 40, divorciado, con un bar en Usera lleno de inmigrantes latinos que contaban historias peores que la mía. Javi, esto te está comiendo vivo, me dijo una noche, sirviéndome un ron cubano. Tu familia es veneno, pero ¿y si el antídoto eres tú? Le conté todo, la mentira de mi origen. Las fotos granuladas de una mujer sonriente con un niño yo en un parque de Sevilla. Mi madre Carmen me había robado de ella, comprándome en un orfanato corrupto para completar la familia perfecta ante la sociedad. Antonio necesitaba un heredero varón para la empresa, explicó Miguel, exiliado de la familia por cuestionar a mi padre. Tu biológica, Isabel, era una costurera pobre. Murió en un incendio sospechoso. Ellos lo provocaron para silenciarla. El twist me golpeó como un puñetazo, no era solo traición económica, era un asesinato encubierto. Mi venganza escaló. Ahora, no solo los despojaría, los expondría como los monstruos que eran. Rosa, la periodista, era mi arma afilada. Alta, con pelo corto teñido de rojo y una cicatriz en la mejilla de una manifestación contra la corrupción. Olía a tabaco y determinación. Nos encontramos en un café de Chueca, rodeados de parejas LGBTQ celebrando San Valentín con ironía. Necesito pruebas irrefutables, le dije, deslizando un USB con correos hackeados. Ella sonrió, dientes afilados. Por 5.000 euros y una exclusiva. Te doy el frente de guerra. Pero, ¿por qué no vas a la poli directamente? Porque la ley es ciega, Rosa. Ellos tienen abogados. Yo tengo verdad. Le conté mi plan, una serie de artículos en El País, empezando por el fraude fiscal, escalando a la adopción ilegal y el incendio. Ella dudó un segundo, el miedo a demandas millonarias. Pero su propia historia la ató, su padre, un banquero, la abandonó por una amante, dejándola en la calle a los 16. Está bien, Javi. Somos aliados en esta mierda. Mientras tanto, la familia se deshilachaba. Elena, la superficial, colapsó primero. La vi en las noticias, arrestada por blanqueo en su boutique de Salamanca. Sus stories pasaron de viviendo el sueño a silencios desesperados. Luis, el jugador, intentó suicidarse o eso murmuraron los tabloides tras perder todo en un casino de Bilbao. Mi padre, el patriarca, dio una rueda de prensa. Somos víctimas de un sabotaje interno. Su mirada, fija en la cámara, buscaba la mía. Bloqueado, pero no sordo al eco de su pánico. Mi madre. Carmen. La Santa. La encontré por casualidad en la Basílica de San Francisco el Grande, arrodillada ante una Virgen dorada.
Rosario temblando en manos arrugadas. Me acerqué sigiloso. Mi sombra cayendo sobre su devoción. Dios perdona. Mamá, susurré. Ella se giró. Rostro ceniciento. Javi. Hijo, vuelve. Fue un error. Intentó tocarme, pero retrocedí. ¿Error? Mataste a mi madre verdadera por una herencia. ¿Cuántos rosarios borran eso? Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas por primera vez. No fue así. Antonio. Él. Pero yo ya me iba, dejando su confesión colgando como un lazo. Esa noche, el insomnio me devoró. En el piso de lavapiés, paredes grafiteadas con consignas anarquistas, me miré en un espejo roto. ¿Quién era yo ahora? ¿El hijo traicionado? ¿O el verdugo? La rabia era un fuego que calentaba, pero también quemaba. Llamé a Miguel, necesito más pruebas del incendio. Él accedió, pero advirtió, esto cruza líneas. Javi. Una vez que lo sueltes, no hay vuelta atrás. Marzo trajo lluvia torrencial, lavando las calles como lágrimas colectivas. Rosa publicó el primer artículo, El Imperio Ruiz, de la seda al escándalo. Detalles del fraude. Nombres, fechas. La familia se atrincheró en el ático, pero los paparazzi acampaban abajo. Yo observaba desde un café opuesto, invisible. Elena salió primero, histérica, gritando a los fleshies, es mi hermano. Él nos destruye. Ironía deliciosa. Pero el conflicto interno me carcomía. Una noche, soñé con Isabel, mi madre verdadera, manos callosas cosiendo un vestido para mí, riendo en un sol andaluz. Desperté sudando, jurando que su memoria merecía justicia. Miguel trajo el archivo, un informe forense enterrado, mostrando acelerantes en el incendio. Antonio lo mandó hacer. Carmen lo encubrió. Perfecto. El plan avanzaba. Pero un conflicto nuevo surgió, Rosa se enamoró de la historia. ¿O de mí? Después de una entrevista clandestina en un parque del Retiro, bajo cerezos en flor, me besó. Eres fuego, Javi. Pero este fuego te consumirá. La rechacé suavemente, no había espacio para amor en mi venganza. Pero su presencia me humanizaba, recordándome que la ira no era todo. Abril, Semana Santa, y la procesión de penitentes en las calles empedradas. Mi padre, disfrazado de nazareno en una cofradía, cargaba una cruz falsa. Lo seguí, anónimo en la multitud. Al final, en una capilla lateral, le confronté. Papá, ¿cuánto pesa esa cruz comparada con la de Isabel? Él palideció bajo la capucha. ¿Sabes cómo? La sangre llama, aunque la haya silenciado. Huyó, pero su coartada se resquebrajaba. La sociedad se volvía contra ellos, boicots a la marca. Inversores huyendo. Luis, en rehabilitación forzada, me mandó una carta manuscrita, la rompí sin leer. Elena demandó por difamación, pero Rosa la destrozó en corte con pruebas. Mi madre se volvió loca, o eso decían. Internada en una clínica de La Moraleja, murmurando sobre demonios familiares. Yo, en el epicentro, sentía el clímax acercándose. Pero el twist mayor acechaba, Miguel, mi aliado. Era más que un primo. En una noche de tormenta, me confesó, Isabel era mi hermana. Tú eres mi sobrino, Javi. Y yo ayudé a encubrirlo por miedo. La traición doble me dejó sin aliento. Otro Judas. No, él lloraba, arrepentido. Únete a mí para redimirnos. Dudé. El corazón partido entre perdón y abismo. Aprox. 1015 palabras, FILE 3. Mayo explotó en Madrid con un calor prematuro, asfixiante como mi culpa creciente. El piso de lavapiés se había convertido en una sauna de papeles amarillentos y pantallas parpadeantes, donde planeaba el siguiente golpe.
Miguel's confesión me había sacudido hasta los huesos. Mi primo era mi tío, cómplice silencioso en el asesinato de Isabel. Pasamos noches enteras discutiendo en su bar de Usera, rodeados de salsa cubana y humo de cigarros, mientras él vertía su alma. Tenía 25. Javi. Antonio me amenazó con arruinarme. Firmé el silencio por cobardía. Sus ojos, idénticos a los de las fotos de Isabel, me suplicaban redención. Lo perdoné, o eso me dije. Somos familia de verdad ahora, respondí, pero la semilla de duda germinaba. ¿Podía confiar en nadie? Rosa notó el cambio. Estás más delgado, más afilado. Esta venganza te está tallando en hueso. Nuestras reuniones se volvieron íntimas. No románticas aún no, sino confesionales. Le conté sobre Miguel, sobre el lazo sanguíneo roto. Ella, con su cicatriz brillando bajo la luz de neón, apretó mi mano. La familia no es sangre, Javi. Es elección. Elige bien. El conflicto se ramificaba, no solo familiar, sino social. La prensa me cazaba ahora, llamándome el vengador anónimo. Un tuit viral, Javier Ruiz, hijo fantasma, desmantela imperio corrupto. Héroe o villano. La opinión pública se dividía, algunos aplaudían la justicia poética, otros clamaban por piedad familiar. Yo leía todo, alimentando mi furia con cada comentario. Pero el dinero escaseaba. Mis ahorros se evaporaban en sobornos a informantes y honorarios a Rosa. Junio trajo el primer asalto legal. Mi padre, desde su mansión en La Moraleja, me demandó por difamación. La citación llegó por correo certificado, rompiendo mi burbuja de anonimato. Aparece en corte, hijo, o te hundiré, decía la nota adjunta, en su letra temblorosa. Fui, no por miedo, sino por el placer de mirarlo a los ojos. El juzgado en la plaza de Castilla era un hervidero de flechas y murmullos. Él, con traje Armani raído, parecía un rey destronado. Javier, esto es una locura. Somos sangre, suplicó en privado, antes de la audiencia. Sangre que derramaste, papá. Le mostré el informe forense en una carpeta sellada. Acelerantes en el piso de Isabel. Firma de Antonio en el seguro de vida. Su rostro se contrajo en pánico puro. Eso es falso. Pero lo sabía, la verdad lo carcomía. El juez pospuso el caso por nuevas evidencias, dándome tiempo. Salí del tribunal un hombre renacido, pero el peso de la decisión me aplastaba. Exponía el asesinato y lo enviaba a prisión. ¿O lo usaba para quebrarlo lentamente? Elena irrumpió en mi vida esa semana. No con súplicas, sino con rabia. Me emboscó en el retiro, donde corría para aclarar la mente. Bastardo, nos has destruido. Mamá está loca por ti. Llevaba gafas de sol enormes, ocultando moretones de Luis. La confronté bajo un sauce llorón, tú, que posabas en yates con mi dinero robado. Ahora victimaria. Ella sollozó. Maquillaje corrido. No lo entiendes. Papá nos obligó. Era su forma de controlarnos. Un atisbo de humanidad en la víbora. Le di una opción. Testifica contra él. O te arrastro conmigo. Dudó. Ojos de ciervo acorralado. Y huyó. Pero planté la semilla. Luis, el débil, se quebró en julio. Lo encontré en un antro de Malasaña, apostando las últimas monedas a la ruleta. Olía a sudor y desesperación. Hermano, ayúdame, balbuceó, reconociéndome en la penumbra. Le di un trago de mi cerveza. Dime la verdad sobre Isabel. Entre hipos, confesó, papá la mató porque ella quería reclamarte. Dijo que eras nuestro para la herencia. Grabé todo en mi teléfono. Voz ronca como evidencia. Únete a mí, Luis, o eres el siguiente. Él asintió. Roto. Mi recresía, traidores reclutados.
pero el costo psicológico era brutal. Noches de insomnio, donde la pH símbolo 1 e ABN N símbolo 1 e den WBS mezclaba con H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN. ¿Destruía yo una familia? ¿O liberaba a prisioneros? Miguel me salvaba, cocinaba paella en su bar, contando historias de Isabel, su risa contagiosa, su pasión por la flauta. Ella querría que vivieras, no que murieras en venganza. Rosa, cada vez más cerca, me besó de nuevo en una terraza de la Latina, bajo fuegos artificiales de San Juan. Esta vez, no la detuve. Su cuerpo contra el mío era ancla en la tormenta. Agosto. Calor sofocante. Y el clímax se cernía. Rosa publicó la segunda pieza, El secreto de los Ruiz, un incendio, una adopción ilegal y un hijo perdido. Detalles del orfanato corrupto. Testimonios de vecinos de Sevilla. La familia colapsó, mi padre sufrió un infarto. Internado en el Gregorio Marañón. Mi madre escapó de la clínica, vagando por las Ramblas como una loca de película. Elena testificó. Lágrimas reales, papá lo planeó todo. Luis se entregó a la policía, confesando fraudes menores por inmunidad. Yo, en el ojo del huracán, enfrenté mi propio conflicto, la ley me buscaba ahora por hacking. Un detective me llamó, Ruiz, ríndete. Eres un fugitivo. Pero no huía. En cambio, organicé la confrontación final en el ático familiar, ahora vacío y polvoriento. Los invité a todos por mensajeros anónimos, prometiendo cierre. Llegaron, padre en silla de ruedas, madre demacrada, Elena y Luis como sombras. Esto termina aquí, dije, de pie en el salón donde brindamos esa Navidad fatídica. Les mostré la grabación de Luis, el informe, las fotos de Isabel. Gritos, negaciones, sollozos. Mi padre, voz débil, perdóname, hijo. Era por el legado. Tu legado es cenizas, papá. El twist, Miguel entró, no como aliado, sino con la policía. Lo siento, Javi. No puedo dejar que te destruyas. Me arrestaron allí, esposas frías en muñecas, mientras ellos observaban, libres por su arrepentimiento. Aprox. 980 palabras. FIL 4. Septiembre pintó Madrid de ocre y melancolía. Las hojas cayendo como mis ilusiones rotas. La cárcel de Soto del Real era un infierno burocrático, celdas húmedas. Rutinas que ahogaban el alma. Compañeros de celda con tatuajes que contaban guerras peores que la mía. Me condenaron a 2 años por intrusión informática y difamación agravada, delitos de venganza personal, dijo el juez, con un tono que olía a compasión fingida. Mi padre, libre bajo fianza, vendió la empresa por migajas. Mi madre, en un asilo psiquiátrico de Toledo, balbuceaba mi nombre como un mentre roto. Desde la visita semanal, veía las consecuencias en cadena. Elena, desheredada, trabajaba de camarera en un bar de Gran Vía, su belleza marchita por noches de insomnio. Javi, nos salvaste y nos condenaste, me dijo a través del cristal, voz ahogada. Luis, en libertad condicional, se unió a Narcóticos Anónimos, pero recaía en apuestas online. Eres mi espejo roto, hermano. Y mi padre. Visitó una vez. Silla de ruedas chirriando. Ganaste, pero perdimos todos. Sus ojos, antes autoritarios, ahora suplicantes. No respondí, el silencio era mi última arma. Miguel, el traidor redimido, venía religiosamente. Traía libros Dostoyevsky, para mi tormento psicológico y noticias. Isabel estaría orgullosa. Su muerte no fue en vano. Pero su traición dolía, me había entregado para salvarme. Pensé que la cárcel te detendría antes de que te mataras, explicó. Lágrimas en sus ojos andaluces. Lo perdoné de nuevo, porque la familia elegida era frágil, pero real.
Él juró esperarme. Manejar el bar como un santuario. Rosa era mi salvavidas. Sus visitas eran fuego en la rutina gris, contrabandeaba besos en papel. Artículos impresos sobre el caso. El mundo te ve como mártir ahora. Campaña online, justicia por Isabel. Su amor. Declarado en una carta perfumada. Me mantenía humano. Sal de aquí y empecemos de cero. Javi. En Sevilla. Bajo el sol de tu madre verdadera. Soñaba con eso, una vida sin sombras familiares. Solo nosotros dos en un cortijo blanco. Vendimia y risas. Pero el drama no cesaba. Octubre trajo apelación, testigos nuevos. El excontable declarando coacción por mi padre. El juez rebajó a 1 año. Libertad condicional por buena conducta. Salí en noviembre. Flaco pero entero. Al frío punzante de la sierra. Miguel me recibió con un abrazo de oso y una paella en Usera. Bienvenido a la familia real. Rosa esperaba en su moto. Casco rojo como su pelo. Montaña. Vengador. Rodamos por la M30. Viento azotando. Libertad sabiendo a sal. La sociedad había cambiado, el escándalo Ruiz era lección en escuelas de negocio. Documentales en Netflix. Boicots persistían, pero algunos admiraban mi coraje. Encontré trabajo freelance en ciberseguridad irónico, asesorando a víctimas de fraudes familiares. Pero el H-1E1 y H-1E-ADN me visitaba en oleadas. ¿Había pagado demasiado? Una noche, solo en el piso de lavapiés. Bebí demasiado vino Rioja y llamé a mi madre. No bloqueado del todo, un número secundario. Carmen. ¿Por qué? Su voz. Frágil desde el asilo, Javi. Mi niño. Te quise a mi manera. Isabel era un estorbo. No perdón, pero cierre. Colgué. Lágrimas calientes. Elena reapareció. Pidiendo asilo en mi puerta, déjame quedarme. No tengo nada. La dejé entrar. No por piedad, sino por curiosidad. Dormía en el sofá. Cocinaba torpemente. Y poco a poco, confesiones salían, papá nos manipulaba a todos. ¿Tú fuiste el primero en romper la cadena? Se convirtió en asistente, manejando mis redes. ¿Redención? Tal vez. Diciembre volvió, 1 año después de la mentira. La nieve caía suave, villancicos en las radios. Mi padre murió el 20, infarto final en su ático vacío. El funeral en la Almudena fue un circo, familia lejana. Periodistas. No fui, pero envié una corona, descansa en la verdad que negaste. Mi madre, liberada temporalmente, me llamó, ven, Javi. Es Navidad. Dudé. El corazón un nudo. Fui, no por ellos, sino por mí. El ático estaba desnudo, árbol artificio polvoriento. Solo nosotros, yo, mi madre, Elena, Luis por video desde Riget, Miguel como ancla. No abrazos, solo palabras crudas. Perdónanos, susurró Carmen. No puedo. Pero puedo soltar. Brindamos con agua. No cava. No reconciliación plena, pero un armisticio frágil. Salí al balcón. Luces de Madrid parpadeando. La venganza había terminado, pero las cicatrices latían. Sin embargo, el twist final acechaba en las sombras. Una carta anónima llegó esa noche, Javier. Isabel no murió en incendio. La envenené yo. Tu madre verdadera soy yo. Firmado, Rosa. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Aliada o enemiga, la confronté al amanecer en el retiro. Niebla envolviéndonos. Explícate. Lágrimas en sus ojos, Isabel era mi madre también. Hermana de la tuya. Miguel. Te busqué para vengarla, pero me enamoré de ti. Doble lazo. Doble traición. ¿Envenenadora o salvadora? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació, pero matizada. La abracé.
No por perdón, sino por complejidad. Entonces, terminamos esto juntas. La venganza no acababa, mutaba en algo más profundo, justicia compartida. Aprox. 995 palabras. FIL 5. Enero de 2026 trajo un Madrid invernal implacable. Vientos del norte que ululaban como fantasmas no apaciguados. La revelación de Rosa me había dejado en carne viva, mi amor. Mi aliada. Era hija ilegítima de Isabel. Envenenadora accidental en un arrebato de juventud manipulada por Antonio. Tenía 18. Javi. Él me chantajeó con mi propia existencia. Le puse arsénico en el té, pensando que era sueño inducido. Pero falló. Su confesión. En el piso de lavapiés bajo una bombilla desnuda. Era un torrente de culpa y amor entrelazados. Te usé al principio, para exponerlo. Pero ahora. Eres mi todo. La confianza se resquebrajaba como hielo fino. ¿Podía amar a la mano que mató a mi madre? Pasamos noches en vela, diseccionando el pasado, fotos de Rosa niña con Isabel en Sevilla. Cartas interceptadas. Miguel lo sabía otro secreto familiar, y lo confrontamos en su bar. Era demasiado dolor, admitió, sirviendo rones con manos temblorosas. Rosa vino a mí hace años, buscando redención. Te puse en su camino para sanar. La red de traiciones era un laberinto, todos culpables, todos víctimas. El conflicto se profundizó, no solo interno, sino legal. La fiscalía reabrió el caso del incendio con nuevas testigos. Rosa misma. ¿Anónima al principio? Mi padre muerto no podía defenderse, pero su legado póstumo era un testamento falsificado, dejando todo a una fundación fantasma controlada por Luis. Elena, ahora mi sombra leal, lo descubrió, hermano. Nos roba de nuevo, desde la tumba. La rabia colectiva nos unió, planeamos impugnar. Con Rosa escribiendo el artículo definitivo para El Mundo, el veneno de los Ruiz, un linaje de secretos letales. Febrero, día de los enamorados. Y nuestro amor se forjó en el yunque de la verdad. Caminamos por el prado, Velázquez mirándonos con ojos eternos. Si te pierdo por esto, al menos sabré que amé con verdad, dijo Rosa, mano en la mía. Lávese bajo la lluvia fina, sabiendo que el clímax se acercaba, una audiencia civil por la herencia, donde todo saldría a la luz. La corte fue un teatro de absurdos. Abogados engominados, jueces ceñudos, flechistegadores. Elena testificó primero. Voz firme por primera vez, Antonio manipuló nuestras vidas como hilos de seda. Luis, por video, confesó el testamento falso. Mi madre, traída del asilo en ambulancia, balbuceó, Isabel. Perdón. Y Rosa, la bomba, yo causé su muerte. Pero Antonio lo planeó. El salón estalló en murmullos. El juez ordenó investigación criminal póstuma irónico, pero justicia poética. Salimos victoriosos, la herencia. Unos cientos de miles. Dividida entre víctimas reales yo, Rosa, Miguel, incluso Elena por su testimonio. Pero el costo, mi madre colapsó en corte. Coma inducido. La visité en el hospital. 12 de octubre. Tubos zumbando como veredictos. Carmen, ¿por qué la matasteis? Susurré. Sus ojos se abrieron un instante. Lágrimas rodando, por ti, Javi. Para tenerte. Murió esa noche. Silencio final. Enterré 2 madres en una semana. Corazón hecho trizas. Marzo trajo renacimiento forzado. Con el dinero, compramos un pequeño cortijo en las afueras de Sevilla, tierra de Isabel. Plantamos olivos, símbolo de paz amarga. Miguel se mudó cerca, expandiendo su bar a un restaurante fusión. Elena se quedó en Madrid, abriendo una ONG para víctimas de fraudes familiares. Ruiz Redención. Irónico pero noble. Luis desapareció en Portugal. Cartas esporádicas de Erige, aprendiendo a ser hombre.
hermano. Pero la tuache símbolo 1 EADN latía bajo la superficie. Pesadillas donde Antonio reía desde la tumba. O Rosa vertía veneno en mi copa. La terapia impuesta por Rosa era un campo minado. Tu venganza fue catarsis, Javi. Pero el perdón es el verdadero clímax. Discutíamos. Hacíamos el amor con urgencia. Como si cada día fuera el último. La sociedad nos perseguía, invitaciones a podcasts, libros propuestos. Rechacé todo, la fama era otra jaula. Abril, Pascua. Y un conflicto nuevo, Rosa estaba embarazada. Nuestro hijo, Javi. Limpia el linaje. Alegría mezclada con terror. Podría ser padre sin repetir ciclos. Miguel nos bendijo en una ceremonia andaluza. Flamenco y vino. Bajo estrellas que parecieron aprobar. Mayo. El twist definitivo, una caja de Isabel. Escondida en el cortijo por décadas. Dentro. Diarios, mi Javier. Luz de mi vida. Silly Sesto. Huye de los Ruiz. Y una carta para Rosa, hija mía. Perdóname por dejarte. No envenenadora, víctima de manipulación total. Rosa colapsó en llanto. Redimida. No fui monstruo, fui peón. Nos abrazamos. El pasado disolviéndose en futuro. Junio. Calor sevillano. Y la paz tentativa. Paseábamos por el Guadalquivir. Hijo creciendo en el vientre de Rosa. Pero la toantín persistía, ¿y si Luis volvía? ¿Si sombras familiares acechaban? La respuesta, vivir con ojos abiertos. Amor como escudo. Aprox. 1010 palabras. FILE 6. Julio abrazó Sevilla con un sol implacable, dorando los campos como un juicio divino. El cortijo era nuestro refugio, paredes encaladas, jazmín estrepando, el aroma de azahar mezclándose con el pan recién horneado que Rosa amasaba con manos hinchadas por el embarazo. Nuestro hijo o hija, a un misterio, pateaba como un recordatorio de vida nueva. Pero la venganza, esa bestia dormida, se agitaba en sueños. Una noche, desperté sudando, Antonio en mi cama, cuchillo en mano. No termina nunca, ¿verdad? Murmuró Rosa, acunándome. Termina cuando lo decidimos. Agosto trajo visitas inesperadas. Elena llegó en tren, maleta ligera, ojos más claros. La ONG crece, Javi. Ayudamos a 20 familias ya. Cenamos bajo pérgola. Miguel contando chistes andaluces. Rosa riendo con barriga prominente. Hablamos del pasado sin veneno. Papá era un tirano. Mamá una marioneta, dijo Elena. Pero nosotros podemos ser mejores. La abracé. Hermana por elección. Luis escribió, en Lisboa. Limpio. Volveré cuando esté listo. Progreso. Frágil como cristal. Septiembre. Vendimia. Y el clímax emocional. Bautizo simbólico del bebé en la Giralda. No iglesia, sino atardecer sobre la catedral. Nombramos a la niña Isabel. Ojos verdes como su abuela perdida. Miguel fue padrino. Rosa radiante. Por las madres que nos formaron en fuego. Brindamos con manzanilla. Pero el conflicto latía, un detective privado contactó, contratado por herederos lejanos reclamando el cortijo. Sombras de la codicia Ruiz. Lo resolvimos en corte andaluza, pruebas irrefutables de Isabel. Testamentos falsos expuestos. Rosa testificó. Voz firme, esta tierra es de la sangre verdadera. Ganamos. Pero el estrés provocó contracciones prematuras. En el hospital de Sevilla. Sostuve la mano de Rosa, no te pierdas ahora. Isabel nació al amanecer. Llanto como victoria. La sostuve. Lágrimas saladas, perdóname por el caos que heredo. Octubre. Otoño suave. Y la reflexión profunda. Escribí un libro no para fama, sino catarsis, la mentira de Navidad, una venganza familiar. Rosa lo editó. Miguel lo promocionó en su restaurante. Se vendió bien. Donaciones a la ONG de Elena.
La prensa nos llamó los redimidos. Pero sabíamos la verdad, redención era diaria. Un acto de voluntad. Noviembre. Lluvias torrenciales. Y el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN final. Visité tumbas, Antonio y Carmen en Madrid. Isabel en un cementerio olvidado de Sevilla. Flores en cada una. Palabras susurradas, descansen. Yo vivo por nosotros. El perdón no era absolución, era liberación. Diciembre. Segundo aniversario. Regresamos a Madrid por un día. Plaza Mayor, Nevada. No al ático, sino a un café neutral. Elena, Luis recién llegado. Sobrio. Miguel. Rosa con Isabel en brazos. Brindamos con chocolate caliente por la familia que elegimos. No borrábamos cicatrices, pero las honrábamos. La venganza había sido un río, furia inicial. Meandros de traición. Desembocadura en paz turbulenta. Mirando las luces navideñas, supe, la verdadera justicia no era destrucción, sino supervivencia. Mi familia mintió en Navidad, y yo bloqueé todo. Pero en el bloqueo, encontré espacio para renacer. Y eso, en su crudeza, era el triunfo. Fin. Aprox. 980 palabras. Total aproximado, 6.000 palabras.